Muy bien, chicos del segundo año de secundaria. Entonces voy a compartir el material, ¿ya? De precisamente del calor y temperatura, para que en esta primera parte nosotros ya terminemos de finiquitar este conversatorio que hemos tenido acerca del calor y la temperatura. El calor se transfiere. El calor se transfiere. No podemos hablar de transferencia de temperatura. No, mi temperatura se transfiere, no. Lo que se transfiere es el calor, Gianfranco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calor va a estar en un cuerpo, ¿ya? Y para que haya una transferencia de calor de un cuerpo hacia otro cuerpo, tiene que haber un contacto y tiene que haber una diferencia de temperatura. Ejemplo, vamos a suponer, a veces hace un poco de frío, ¿ya? Hace un poco de frío, como en esta época que ya está comenzando a hacer frío, ¿ya? Y en la noche estamos un poquito ya, ya temblorosos. Todavía no, pero vamos a estar así, ¿ya? Un poquito temblorosos, mucho frío, a los que también les choca bastante el frío, como por ejemplo a mí. Entonces, de pronto vamos al cuarto de nuestra mamita y la mamita está calientita. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos acercamos un poco. Ya nos acercamos. Ah, ya. Lo que somos amorosos, ¿ah? Lo que somos amorosos, ¿ya? Lo que somos cariñosos. Nos acercamos un poco. ¿Para qué nos acercamos a mamá? ¿Para qué? Ya, uno, profe, porque la amo, ya sé eso, ya, yo sé que la quieres. Pero, ¿cuál es la otra intención? Mamá, yo estoy frío. Mamá está calientita. Me acerco un poco. ¿Para qué? Para que Abrigarnos. no sintamos calor. Para que nos transmite su calor. Ajá, para abrigarnos. Mamá es una frazada. Ah, ya. Profesor, para calentarme. Es decir, le vamos a quitar, una pregunta, chicos, ¿le vamos a quitar el calor? ¿Le vamos a quitar energía a mamá? Cuando nos acercamos, ¿le quitamos energía? Les pregunto yo, ¿le quitamos energía? Sí. Sí, le Sí. quitamos energía. Sí, le quitamos energía. Le quitamos calor, porque la energía se conduce de un cuerpo que está a mayor temperatura a un cuerpo que está a menor temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura, vamos a suponer, de 34 grados centígrados, y mamá tiene una temperatura de 38 grados, ustedes de 38 grados centígrados y le tocamos, vamos a percibir que está caliente y nuestra mano de una u otra manera su energía, su calor va a pasar hacia nuestro cuerpo. ¿Quién ha tenido fiebre y le han colocado pañitos o toallitas de agua fría en su cabecita? ¿Alguien ha tenido fiebre y le han hecho eso? Eso tiene un significado. Ah, eso tiene. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, Michael también? ¿Y qué pasa, cuando le colocan esas toallitas de agua caliente en su frente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la toalla que está helada? ¿Qué ocurre? Se ¿Ah? calienta. Se calienta. ¿Y por qué se calienta? Absorbe el calor. Por nuestra temperatura. Absorbe. Absorbe el calor. La toalla absorbente de calor. ¿Mm? Una pregunta, ¿es la toalla o la energía de la toalla? La energía de la toalla. La energía de la toalla. La toalla es como otra toalla. Lo que pasa es que tiene una energía alta o baja. 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 Una energía baja. Y como nuestra energía está alta, ¿ya? Y la ley de la conservación de la energía, ¿ya? La energía no se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a transformar, ¿ya? Solamente se conduce, ¿ya? Se conduce. Entonces, la energía se va a transferir de un cuerpo de mayor temperatura, nuestra frente, nuestro cuerpo, a uno de menor temperatura, la toalla helada. La toalla helada, ¿ya? Y, profesor, una pregunta, profesor, ¿y funciona esto de la toallita de agua, de la toallita con agua helada? Por supuesto que funciona. Por supuesto que funciona. Baja la temperatura. Claro, Anthony, es lógico que baje la temperatura. ¿Por qué? Porque estamos colocando a nuestro contacto un cuerpo de menor temperatura. De menor temperatura. Es por eso que sí o sí va a haber transferencia de energía, con la condición de que esté en contacto, ¿ya? De que esté en contacto y a diferente temperatura. Una pregunta, Carlos, Yasmín y compañía. Si yo tengo 34 grados centígrados
y coloco la toalla a 34 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir? A ver, pueden encender su audio. Quien tenga la respuesta. Yo tengo 34 grados centígrados y coloco una toalla en mi frente de 34 grados centígrados. ¿Qué ocurre? Profesor, no va a pasar nada ya que tiene la misma cantidad de calor No hay y nada. energía. Correcto, muy bien, Carla. No hay conducción de energía. Tiene la misma energía, los dos cuerpos tienen la misma temperatura. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de calor. Por lo tanto, no va a haber transferencia de energía, aun cuando estén en contacto. Ángelo, hay dos condiciones para que ocurra la conducción de energía. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Levante su mano quien sepa la respuesta. Que tenga diferente calor. No, Que diferente tenga- temperatura. Que tenga diferente temperatura. ¿Y cuál es la otra condición? Uno, que tenga diferente temperatura. Eso es, ya lo hemos Cuando dicho. están en contacto. Y la otra es cuando estamos en contacto. Entonces, ustedes en su cuaderno deben de ir tomando nota. Deben de ir tomando nota. Punto y aparte, para que ocurra la transferencia de calor o la conducción del calor, existen dos condiciones. A, que estén en contacto los cuerpos. B, que estén a diferentes temperaturas. Entonces, ya esto lo tienen allí en el PPT para que ustedes puedan tomar nota. Mientras ustedes toman nota, yo les voy comentando otro ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos del calor, hablamos de una sensación. Hablamos de una sensación, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Dos personas están en una habitación a 20 grados centígrados. Yo en este momento, yo le podría preguntar a ustedes, chicos, ¿tienen frío? Tienen frío, pero va a haber alguien que me va a decir, así miren, alguien me va a decir no. A pesar de que estamos a la misma temperatura. A pesar de que podemos estar a la misma temperatura. Ejemplo, yo veo que Alexander está abrigado ya con su casaca institucional, como debe ser. Pero veo que Gamboa no tiene su casaca, ¿ya? No la veo tan heladita, ¿ya? Entonces, y los dos están a la misma temperatura. Los dos están a, vamos a poner una temperatura, 19 grados centígrados, ¿ya? 19. Los dos están a 19. Pero Huallanca siente frío. Y Gamboa ya siente calor, es decir, siente mayor cantidad de calor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de calor, lo podemos percibir, lo podemos identificar como una sensación, como una percepción, ¿ya? De la temperatura. Entonces, donde una de la persona va a sentir un poco más de energía y la otra menos energía, ¿ya? Profesor, ¿me podría repetir, profesor? Muy bien, chicos. Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Si tenemos agua a 10 grados centígrados y añadimos agua a 20 grados centígrados, ¿quién tiene más calor? ¿La de 10 o la de 20? 20. 20. Claro, la de 20 tiene más calor que la de 10. Y entraron en contacto las dos. Han entrado en contacto. Entonces, la de mayor temperatura cede calor a la primera. ¿Hasta qué momento? Hasta que se igualen las temperaturas. Y se igualan las temperaturas cuando se ha alcanzado un equilibrio térmico. Entonces, la unidad, ¿ya?, de medida, en este caso, del calor, no es julio. Ojo, no es julio, es julio, ¿ya? Es julio. No vayan a decir, profe, es julio. No, julio no. Ya julio está en tercer año. Es julio, ya la unidad de medida, en este caso del calor, en donde el cuerpo que posee mayor temperatura, el cuerpo de la mamá de Jonari, pasa ya al cuerpo de menor temperatura, en este caso al cuerpo de Jonari en el ejemplo que acabamos de dar. ¿Ya? El calor se conduce desde el mayor temperatura al de menor temperatura hasta que lleguen a tener un equilibrio térmico. Ahora, ese es el calor. Miren, hablamos de calor, de energía, hablamos de su conducción, ¿ya? Hablamos también de su unidad, hablamos de una sensación. Ahora, temperatura.
hablamos de cantidad de energía interna que posee ¿quién? Un cuerpo. Cantidad de energía interna. Profesor, una pregunta. ¿Y de dónde sale esa energía? Ah, la energía interna ya es el producto de la suma de las energías cinéticas. Profesor, ¿y qué significa energía cinética? Cinética proviene de movimiento, ¿ya? Cinética proviene de movimiento. Movimiento. En donde, profesor, las partículas internas del cuerpo, como por ejemplo células, moléculas, líquidos, etcétera, se mueven. Se mueven. Una pregunta, ¿nosotros somos de sangre caliente o de sangre fría? Sangre caliente. Ah, somos de sangre caliente. Pero, ¿ustedes saben por qué somos de sangre caliente? A ver, ¿tienen alguna idea por qué nuestra sangre siempre está caliente? ¿Saben por qué nuestra sangre siempre está caliente? Hay varias razones. Una es porque nuestra sangre tiene una circulación constante. Es decir, siempre está en movimiento, que es la que nosotros estamos relacionando ahorita. Hay otras razones también, el hipotálamo, ya. Pero la que estamos enfocando en este momento es que la sangre siempre se encuentra en movimiento. Si tengo calor, ¿qué pasa? Si tengo frío, ¿qué comienzo a hacer? Me comienzo a mover, a generar energía, ¿ya? A generar energía, me comienzo a mover bastante. Cuando tengo frío, ¿no les ocurre que su pierna comienza a moverse rápido solita? Cuando tengo frío, la pierna, ustedes están sentados y se comienza a mover y no se dan cuenta y tienen frío y comienzan a mover. Cuando tienen frío no se dan cuenta que hacen así. Es que su mandíbula tiembla. Cuando tienen frío no se dan cuenta que su piel se pone como de gallina. ¿Ya? ¿No tiene? Ah, entonces esos son signos de que la temperatura esté elevada y el cuerpo activa, ya en su metabolismo, activa procesos, se llaman mecanismos de regulación de temperatura para que el cuerpo consiga estar a una temperatura estable, porque eso es lo que desea, ¿ya? En este caso el cerebro. Entonces, internamente tenemos movimientos. Todos esos movimientos se suman, ¿para qué? Para darnos la energía interna. Y esta energía interna ya se puede expresar en una cantidad a través de un termómetro. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ya deducir que, ¿ya? Que la temperatura es la cantidad de energía interna y esta energía interna es la suma de los movimientos de todas las partículas del cuerpo. ¿Quién va a tener más energía, Carlos? ¿Quién va a tener más energía? Sayumi, que está sentada escuchando la clase, ¿ya? O Yasmín, que está jugando vóley. Yasmín. Yasmín, profesor. Yasmín, profesor. Yasmín va a tener más energía. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va a encontrar en mayor movimiento. Quiere decir que su energía cinética, energía del movimiento, va a ser mayor. Por lo tanto, va a contribuir con otras energías cinéticas de la sangre, de sus órganos, ya de sus moléculas, de los líquidos del cuerpo, ¿no? Y van a hacer una suma mayor, ¿ya? Una suma mayor. Y es por ello que va a tener una mayor energía. Entonces, la temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra. Claro. ¿Por qué? Porque si Yasmín se está moviendo, ella va a tener mayor temperatura. ¿Por qué? Porque está suministrando más calor, ¿ya? Y por supuesto de la cantidad de materia que posee. Dime, entonces, si bien, ¿ya? Nosotros acabamos de indicar acerca de la temperatura y de la energía interna, entonces en el cuaderno vamos a colocar temperatura, cantidad de energía interna que posee un cuerpo. Mientras más calor se suministre a un cuerpo, mayor será su temperatura. Y eso lo sabemos nosotros con el ejemplo que pusimos de Yasmín y de Gamboa, ¿ya? Entonces, una estaba, en este caso,
haciendo algún tipo de ejercicio, quiere decir que la energía cinética era mayor, por lo tanto el calor va a ser mayor que la otra que no esté haciendo ejercicios, ¿ya? Mientras que menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas tiene. Ojo, mientras menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas va a tener. Su temperatura va a ser mayor. ¿Por qué su temperatura va a ser mayor? ¿Por qué? Porque como tiene pocas, en este caso, menos masa, tiene menos partículas también. El calor que genera esas partículas, ¿ya? El calor que va a ser, que genera esa partícula, va a ser mayor. Ejemplo. Vamos a suponer que Nicolás tiene sus kilitos de más, ¿ya? Vamos a suponer ello, ¿ah? Que Nicolás tiene sus kilitos de más, pero no unos simples kilitos, ¿ya? Unos kilitos considerables de más, ¿ya? Es un ejemplo. Y vamos a suponer que, vamos a ver, un ejemplo, ya, que Ángelo es delgado, muy delgado, flaquito, ¿ya? Entonces tenemos dos allí, algo contrario. Nicolás tiene kilitos de más, Ángelo muy delgado. Si van a hacer ejercicio los dos, ¿quién va a entrar primero en calor? ¿El más gordito? ¿Seguro? ¿O el más flaquito? Ángelo, profesor, porque acá dice mientras menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas tiene y la temperatura será mayor. Entonces, ¿quién entra primero en calor? Ángelo, profesor. ¿Y por qué creemos que es el más gordito el que entra en poco más de calor? El más llenito, creemos que entra más en calor. No entre más el calor, el más llenito. Entre el calor, tampoco vamos a decir el más vasito, no, el más delgado, ¿ya? El más delgado entra en calor más rápido, ¿ya? Entra en calor más rápido. ¿Por qué? Porque tiene menos partículas. Entonces, esas partículas se van a mover más rápido. Se van a mover más rápido. Profesor, ¿y qué tiene que hacer el llenito, ya, para que entre en calor también? Seguirse moviendo hasta que todas sus partículas, como tiene más partículas, ya porque está más llenito, ya hasta que todas sus partículas comiencen a generar energía, se comiencen a mover y allí pueda generar calor. Entonces, ya, esto, que pueda quedar claro ya precisamente ello. Cuando hablamos de caliente o frío, volvemos a repetir que, ejemplo, es como una sensación. En este caso, si decimos que un cuerpo está frío, es porque nuestra temperatura, es decir, si yo digo que algo está helado, es porque mi temperatura está mayor. Es porque mi temperatura está mayor. Claro, si yo voy a estrechar mi mano con uno de ustedes cuando lo salude, yo le voy a decir, estás helado, estás helado. Es porque mi temperatura está mayor. Y porque su temperatura está menor. Si yo digo que un cuerpo está caliente, es porque ese cuerpo tiene mayor temperatura o porque mi temperatura está menor. Entonces, hablamos de una sensación, Ahora, hablamos de los efectos que produce el calor, porque tiene unos efectos, ¿ya? Como el calor se conduce de un cuerpo a otro, ¿ya? Entonces, se va a conducir porque hay una energía cinética, es decir, hay movimiento. ¿Hay movimiento de quién? De las partículas, de las moléculas. El calor produce efectos, como ejemplo, la dilatación. ¿Quién ha puesto a hervir agua? ¿Quién ha puesto a hervir agua, a calentar? Stalin dice, profesor, yo pongo a calentar agua. Yo, profesor. Ponemos a calentar agua, pero no llenamos la olla. No la llenamos, ¿verdad? No la llenamos. Vamos a suponer que la colocamos hasta la mitad y lo tapamos y esperamos que pasen unos minutos. Cuando pasan unos minutos, ¿qué voy a observar? ¿Qué voy a observar cuando pasan unos minutos? Que el agua se elevó. Que el agua se elevó. ¿Qué significa eso? Que hubo dilatación. Hubo dilatación. Profesor, ¿cómo así? Aumentó el volumen. Aumentó el volumen de un cuerpo, en este caso, ¿ya? Del agua, ¿ya? En este caso del agua. Aumentó el volumen. ¿Por qué? Porque al calentarlo, ¿ya? Las partículas que los componen se mueven más deprisa.
y ocupan más espacio. Es decir, se aumenta el volumen, se dilata, se dilatan. Es por eso que no es que el agua tiene vida, no, sino que las partículas de agua se mueven más rápido cuando están a una temperatura elevada. Profesor, y yo me doy cuenta que cuando levanto sale como un humo. Claro, ¿por qué sale? Porque sale hacia arriba, porque se mueve tan rápido. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura muy elevada. Tiene una temperatura muy elevada. Ahora, Stalin, me has dicho, profesor, yo lo observo, profesor, y se ha elevado el agua, se ha dilatado el agua. Stalin, y cuando levantas la tapa, ¿qué ocurre? Va bajando poco a poco. Se baja, es decir, hay contracción, hay disminución del volumen. ¿Por qué? Porque al retirar la tapa se va a enfriar un poco. Nosotros no lo podemos observar y no podemos detectar cómo se enfría, no. Pero se enfría, ¿por qué? Porque el aire de la atmósfera ingresa allí y se enfría. Ya, entonces, cuando se enfría, las partículas se mueven más despacio. Cuando se calientan, las partículas se mueven más deprisa, más rápido. Y cuando se enfrían, las partículas se mueven más despacio. Quiere decir que ocupan menos espacio también, ¿ya? Y por supuesto, el calor genera los cambios de estado que ya ustedes lo conocen, ¿ya? El cambio de sólido a líquido, como lo es la fusión de líquido a sólido, solidificación, condensación, vaporización, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tomen nota ya en su cuaderno y coloquen: el calor genera los siguientes efectos. A, dilatación, y pueden colocar allí aumento del volumen debido a la elevada temperatura de un cuerpo. B, contracción, disminución del volumen de un cuerpo debido al enfriamiento o a la baja temperatura. C, cambios de estados. Los cambios que ocurren en los estados líquido, sólido y gaseoso.